¿Cuán importante es conocer esta información que quizás muchos no saben que está sucediendo del aborto como derecho? Cuéntanos qué es lo que está pasando con este caso, qué es lo que quizás se dice y no es, o quizás no se dice. Bueno, están pasando las dos cosas, se están diciendo cosas que no son ciertas y se están ocultando otras. Ahora mismo está un caso en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el caso se llama Beatriz versus El Salvador. Beatriz es una joven salvadoreña que tiene una bebé, la bebé viene con malformaciones, el lobby feminista la presiona, la tortura psicológicamente durante todo su embarazo para que ella decida abortar, ella decide apostar por la vida, tiene su bebé, la bebé llamada Leilani, muere a las 4 horas de haber nacido. Pasa el tiempo, ella queda embarazada una segunda oportunidad, pierde también a su bebé tiene un tiempo de vida bastante cortito, ella se mantiene en contacto, visita a sus hijos al cementerio, pide por favor que no la molesten más. Inclusive médicos abortistas se abocaron a torturarla cuando una mujer embarazada justamente tiene que tener paz y tranquilidad, pues no le respetaron eso. Las feministas que dicen defender los derechos de las mujeres ni siquiera respetan el derecho a la vida. Ese es el primer derecho que es inalienable de todo ser humano. Bueno, toman este caso para hacer una demanda. Todo esto ocurre antes de que el presidente Nayib Bukele sea presidente de El Salvador, por eso fue que pudieron hacer la gesta. Hacen la demanda, la introducen ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no pudieron hacer más porque en la autopsia de Beatriz se dan cuenta de que hubo una cicatriz, de que ella quiso dar a luz y por eso no fueron un poco más allá. Dentro de este caso hay muchísimas cosas muy graves, por ejemplo, las redes sociales y directorios como Google ocultan la información. Si alguien quisiera buscar el relato cierto de este caso, no encontraría nada sino lo que cuentan las feministas. Todo lo que usted necesite saber, si usted es provida como nosotros, puede encontrarlo en casobeatriz.org. casobeatriz.org. Ahí es donde asociaciones cristianas y católicas en trabajo en mancuerna están llevando el caso. Ahora mismo, este caso que tiene ya cerca de 2 años en juicio, por esta fecha quisieron hacer el pronunciamiento de lo que iba a resultar. Por alguna razón que todavía no se conoce, hacen una pausa, han retomado el caso. Para finales de esta semana se va a decidir si se gana el caso o no. Hay información de que tanto a los jueces como a las feministas denunciantes de este caso les han dado un estimado de $87 millones para que decidan a favor del aborto. Si la Corte Interamericana de Derechos Humanos se llega a pronunciar sobre este caso, se va a declarar el aborto como un derecho humano en todo el continente americano, inclusive va a ser algo referente para territorios como Puerto Rico, que nada tienen que ver con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, va a ser un referente y se va a considerar como matar a un hijo en el vientre materno un derecho humano. Y matarlo no importa en las semanas tampoco, por lo que veo. Así es, porque no hay límite y una de las cosas que se está luchando, es bien importante recordarle a nuestra audiencia que como esto es una agenda, se está dando al unísono en varios países a la vez. En México ahora mismo se está peleando porque inclusive a los 9 meses una mujer pueda matar a su hijo, un bebé ya formadito, ya listo para nacer, para ver la luz del sol, pues las madres tienen ahora el derecho de poderlos matar. Eso es un infanticidio directamente, eso ya ni siquiera es un aborto. Terrible lo que está ocurriendo. En este caso de Beatriz versus El Salvador, que nos está relatando, el hecho, ella quería tenerlo, incluso lo tuvo. ¿Cuáles son aquellos postulados de los que están a favor del aborto en el caso de lo de Beatriz, donde ellos se avalan, donde ellos abrazan que deberían dejarlo? Lo macabro de este caso, y qué bueno que me lo preguntas, es que ella, después de que tiene sus 2 hijos, ella muere por un accidente de tránsito. Inclusive ni siquiera muere porque ella estaba padeciendo cáncer o porque alguno de los embarazos orilla a su muerte. Ellos están utilizando esto diciendo de que si ella hubiera abortado, en efecto, ella hoy estuviera viva porque era una mujer joven además. Pero lo más macabro del asunto, Kiara, es que ellos han manipulado a la mamá de Beatriz y al hermano de Beatriz, que son las únicas 2 familiares directos, para que ellos sean testigos del caso clave y hacer mucho más vinculante todavía y hacer una presión mucho más fuerte para que la Corte Interamericana de Derechos Humanos pueda declarar el aborto como un derecho humano. Imagínate al extremo donde se fueron, que han utilizado tanto a la mamá como al hermano y
gracias a que los grupos pro vida cristianos y católicos se han movido, se pudo ocultar la identidad de tanto de Beatriz como de Leilani, que son los símbolos, digamos, de este caso. Se hizo un póster y con este gráfico muy genérico se oculta la identidad porque hasta eso querían vulnerarle a esta pobre mujer habiendo muerto ya. No tenían respeto por absolutamente nada, ni por la vida, ni nada. O sea, no hubo aquí respeto en ningún momento de ninguna índole. Qué bueno que, ¿verdad? Tanto el movimiento cristiano, católico y aquellos que favorecen la vida han hablado. Sin embargo, ¿cómo han levantado esa voz? ¿Cuán contundente ha sido? ¿Qué debemos aprender de ellos? Si realmente todavía hay cosas que quizás nosotros no estemos haciendo y que tenemos que levantar la voz porque esto hay que detenerlo. Absolutamente. Una de las cosas que han hecho es que han recaudado dinero y se han ido en persona a la Corte Interamericana de Derechos Humanos a hacer presión. Actualmente se está haciendo presión a los jueces del caso porque ya hay la información de que sí, en efecto, van a declarar a final de semana el aborto como un derecho humano. Han hecho gestas legales impidiendo que inclusive se den a conocer datos más personales de Beatriz, que es el centro de este caso. Una de las cosas que también hicieron grupos católicos y cristianos fue desvincular al presidente Nayib Bukele, a quien querían atacar usando este caso, diciendo que él tenía que pronunciarse a favor de los supuestos derechos humanos que estos grupos abogan. Grupos que abogan por derechos humanos de los pandilleros que tuvieron en terror El Salvador por tantas décadas. Esos mismos grupos están hoy presionando para que el aborto como un derecho humano. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que estar mucho más vocales, mucho más presentes. Es imperativo que todos nos aboquemos a esto. Hay mucha gente que me dice, yo no soy mamá, quizá no quiero ser mamá, pero soy provida, no tengo hijos, yo no tengo derecho de hablar. A esa gente le digo, yo no soy mamá, todavía no soy mamá, pero yo estoy abocada a esto absolutamente y creo firmemente que hay que ser vocales porque mientras más unidos estemos y mientras más seamos, más presión podemos hacer. Ahí está la clave, creo yo, de hacer presencia, porque fíjate cómo si otros grupos han hecho presencia y se ven mientras nosotros hemos estado sumamente discretos con este tema. Es impresionante. Yo escuchaba a una persona que decía, Jennifer, es interesante ver todas estas personas en contra, o sea, a favor del aborto, pero están vivos. Es como que incongruente. Entonces, quieren determinar la vida de otros, pero ellos están gozando de ella. Total. Y ahora que has dicho esas palabras que mencionaste al principio, esa cita que es tan poderosa, yo leyendo el tema y documentándome, leí sobre la Madre Teresa de Calcuta, que era una activista pro vida también. Ella decía que cuando llegáramos a normalizar el aborto íbamos a llegar muy bajo como seres humanos, en el sentido de que si una mujer es capaz de matar a su hijo, ¿qué detiene un extraño matar a un tercero cuando ya se llegó a lo peor que podíamos llegar? Hemos llegado a un punto donde hay mujeres que se van a estas marchas con teachers diciendo he tenido 28 abortos y qué. Una madre enorgullecida de que está matando a sus hijos nos tiene que hacer preguntar muchas cosas a todos. Hay que hacer mucha más educación. Hemos sido muy tímidos y hemos muy cuidadosos en las formas cuando del otro lado no están siendo tan tímidos y tan cuidadosos. Agresivos, hay que ser agresivos en el buen sentido, hacernos más presentes, más vocales y no tener miedo a defender la vida. No tenemos nada que perder, Dios está con nosotros, esto es una lucha en la que Dios nos está protegiendo y no hay absolutamente nada que temer ni que perder. Jennifer, viendo este caso, ¿verdad? Y sabemos que es en El Salvador, pero en alguna medida, ¿en qué puede afectarnos acá en Puerto Rico? Que mencionabas ahorita de que puede establecerse como una medida, pero ¿cómo tú ves que esto pueda tocarnos acá en nuestra isla? Esto va a ser vinculante para todos los países, estén o no suscritos a convenios internacionales o estén arropados o no por la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Las feministas todas trabajan y todos estos grupos de corte progresista trabajan siempre en red. No solamente van a tomar como referente este caso, sino que recordemos que los directores de las redes sociales, todas las máquinas de buscadores como Google, Yahoo, etcétera, todos están dirigidos por personas que son progresistas y se va a hacer mucho más presente la censura, van a mantener presente solamente un relato, el de que el aborto es un derecho humano, pero además de eso se va a tomar este caso como algo relevante y vinculante.
Ya hay un andamiaje en Puerto Rico en el Senado donde han aprobado leyes tan absurdas como la ley contra el discrimen por el pelo. Ya se estaba tratando de introducir una ley el año pasado para censurar a la gente con un alegado discurso de odio que no es otra cosa que la verdad. Ellos les encanta hablar de fascismo, pero fascismo es esto que ellos quieren hacer, decirte qué hacer y cómo debes decirlo. Entonces esto va a ser un referente. La pelea por la vida en Puerto Rico está muy lejos de ganarse. La gente yo la veo demasiado tranquila y esta gente no para de trabajar, y siempre es algo que he mencionado cada vez que intervengo en la emisora. Esto se va a reavivar, esto es un debate que se va a reactivar, y las propuestas de ley por supuesto que se van a reactivar, y ahora con un referente de que esto ha sido declarado como un alegado derecho humano, van a tener el apoyo de medios de comunicación, van a tener el apoyo de las redes sociales y de todas las empresas que trabajan con internet. Por supuesto que van a tener ganada la pelea. Por eso es que ahora más que nunca tenemos que ser vocales y estar sumamente activos en esto. Insisto, no nos podemos quedar tranquilos. Esto apenas empieza, y si esto se llega a declarar como en efecto el día de hoy o a más tardar la semana que viene como un derecho humano, tenemos una gran tragedia encima que todavía no hemos cuantificado. Sí, hay que estar demasiado alerta sobre ello. Ahora, te pregunto, Jennifer, el hecho de que ahora tenemos un presidente electo, Donald Trump, para Estados Unidos, sabiendo que es pro vida, ¿en alguna medida tú piensas, conforme a tu experiencia, que pudiera ayudar a mantener un poco más lejos de darle derecho al aborto en Estados Unidos? Y obviamente pues nosotros somos también territorio americano. Fíjate qué curioso que lo mencionas. Yo voy a contar algo que mucha gente no sabe. El presidente Donald Trump era pro-choice, es decir, pro-aborto. Cuando él está en campaña en el periodo pasado, sus asesores le dicen: los grupos cristianos y católicos te van a terminar de dar el voto, tú tienes que alegar por la vida, tú tienes que decir que eres pro vida. Ahí es cuando él cambia el discurso. Por eso es que cada vez que lo emplazan a hablar del tema, él es bien diplomático y dice: yo de eso no voy a hablar. Su esposa Melania Trump ha dicho: no me quiero meter en derechos de las mujeres. Ahí hay que tener eso bien importante. Él ha dejado o ha encauzado las cosas de manera que esto se decida a nivel de Estado, más no a nivel federal como se pretendía con la sentencia de Roe versus Wade. Exacto. Sin embargo, él va a ser ahora un muro de contención bien importante para que no se vayan a promover leyes o esto vuelva a subir a nivel federal, como entiendo que se está trabajando para volverlo a hacer, porque el lobby feminista, el lobby abortista no ha claudicado. Ellos siguen insistiendo en esto como un derecho humano. De hecho, se mete mucho miedo en esta campaña diciendo que las mujeres nos van a quitar derechos cuando el aborto no es un derecho. Entonces sí creo que va a funcionar como un muro de contención, pero a nivel local tenemos un andamiaje perfectamente engranado. El partido Movimiento Victoria Ciudadana, lo que ahora se ha conglomerado como la Alianza, ellos tienen sus senadores, tienen todos sus activistas, tienen todos sus operadores políticos. Esto no ha dejado de estar como una parte activa y presente en las gestas de este grupo de esta política. Por eso es que es importante no bajar la guardia, no confiarnos y estar permanentemente activos. Fíjate cómo en Puerto Rico de este caso no se ha escuchado, y esto va a ser algo que va a ser vinculante para eventualmente decir: bueno, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos dijo que esto era un derecho, pues vamos a hacer que sea un derecho también en Puerto Rico. Es bien delicado. Sí, lo van a buscar como un fundamento para avalar su forma de querer actuar. Ahora, mencionaste una página de internet hace unos minutitos atrás para poder seguir este caso de Beatriz versus El Salvador, porque definitivamente tenemos que estar bien enterados. Nos hemos dado cuenta, y según tú también nos cuentas, las redes sociales han coartado esta información, ¿cierto? Así es. La página es casobeatriz.org. casobeatriz.org. Igual en mi website está la página. Mi website es jenniferbarretoleiva.com. En cualquiera de las dos páginas van a encontrar toda la información. Ahora mismo el caso está en la fase de presión desde los grupos pro vida a los jueces del caso, porque como les decía, hay la información de que en efecto ellos se van a decidir por declarar esto como un derecho humano, y se está apelando a la buena fe
de esta gente que han recibido 87 millones de dólares para silenciarlos y para que ellos voten a favor de esto como un derecho. Se está apelando a ellos para que tomen la decisión correcta. Hay que orar muchísimo, pero también como ciudadanos hay que hacer nuestra parte, porque si no hacemos nada, no le podemos después echar la culpa a Dios. Dios mío, ¿por qué nos hiciste esto si nosotros no hicimos nada? Entonces, está en esa fase del caso y está a ley de nada de saberse qué va a suceder, y entonces allí tendríamos que ver qué panorama nos tenemos que enfrentar luego de esto. Gracias, Jennifer, por también hacer tu parte, por ayudarnos a ver diferentes perspectivas y diferente información de diferentes lugares que a veces uno no las tiene presentes por muchísimas cosas como las que hemos hablado, pero son necesarias porque, oye, tenemos que defender la vida y tenemos que, como sal y luz en esta tierra, tenemos que hacer una encomienda, aunque a veces a mucha gente no le pueda gustar, pero la verdad es inequívoca.